Quisiera comenzar en realidad con esta imagen de acá, que dice el estudio del universo, un viaje para descubrir. Entonces, lo que hay que señalar un poco respecto a la presentación de hoy día es de que el incursionar en este campo de la ciencia, de la astronomía y las ciencias espaciales es algo realmente enriquecedor para cada uno, no solamente en el campo de educación, en la aplicación, digamos, con estudiantes y demás, sino asimismo para cada uno. Entonces, aquí podemos ver el contenido de la presentación. Consta de la contextualización, herramientas, oportunidades, experiencias en las conclusiones. Entonces, como una contextualización general, podemos decir que el campo de la astronomía y las ciencias espaciales afronta diferentes desafíos para su implementación formal en escenarios académicos y también profesionales, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de eventos, actividades relacionadas a la astronomía, podemos señalar algunas instituciones, ya sean universidades públicas, universidades privadas, grupos de astronomía, unidades educativas, centros culturales, observatorios planetarios, que en la actualidad sí existen en Bolivia, ¿no? A mí me gusta hacer una analogía con lo que es el éter académico, ¿no? Entonces, hace mucho tiempo, los griegos definieron justamente lo que es el éter con algunas características muy peculiares, ¿no? Por ejemplo, de que el éter no se puede detectar, ¿no? Entonces, pareciera que en nuestro medio, muchas veces nosotros no pudiéramos detectar de que existe este campo, ¿no? De que justamente se pueda hacer actividades en astronomía, en ciencias espaciales y esta aplicación educativa, ¿no? Asimismo, el éter es ciertamente grande, ¿no? Entonces, existe infinidad de recursos, un montón de contenido académico que nosotros podemos utilizar para la aplicación de un grupo de astronomía o una clase, ¿no? El éter conlleva mucho tiempo con nosotros, ¿no? Entonces, si comparamos con otras instituciones, otros países, realmente existe trabajo, muchos han hecho sus contribuciones, también en el campo educativo, ¿no? El éter tiene una interacción influyente con nosotros y efectivamente creo que cada uno tendría que tener algún contexto en referente a la astronomía, ¿no? Entonces, a mí me gusta hacerles una pregunta a mis estudiantes, ¿no? Por ejemplo, ¿tú conoces la ruta del micro que te lleva a tu casa? La mayoría me dice sí, ¿no? Entonces, ¿por qué no así también conocer dónde nos ubicamos respecto al movimiento terrestre, a nuestra realidad próxima, que es la Tierra, en sus movimientos referente al Sol, en sus movimientos primordiales, ¿verdad? Entonces, algunas causas para que se produzcan este fenómeno podrían ser, por ejemplo, la desinformación, los idiomas como tal. Sabemos de que el inglés como tal potencia algunos recursos, sistema educativo de Bolivia, la diferencia generacional tal vez, la capacitación profesional, experiencia práctica, la metodología de enseñanza que nosotros utilizamos, asimismo la desconexión que podríamos tener con la convergencia tecnológica actualmente y bueno, la descentralización o centralización, perdón, de instituciones, actividades y también de recursos, ¿verdad? Entonces, podemos considerar una clase modelo para la aplicación de astronomía. Podríamos comenzar tal vez por una recolección de datos de los estudiantes, podríamos fijar algunas exposiciones, algunas propuestas que ellos tengan. Posteriormente, podríamos hacer una activación de conocimientos previos de los estudiantes, porque de los diferentes conceptos que manejamos en astronomía, sabemos de que algunos de los estudiantes ya tienen preconceptos que podemos utilizarlos para generar ideas, ¿verdad? Entonces, también existe el desarrollo del tema como tal por parte del profesor. Una buena idea es también justamente hacer una exposición grupal por parte de los estudiantes a los compañeros, hacer un análisis, por ejemplo, de coordenadas mediante simuladores, software libre, ¿no? Hacer una organización, ¿no? Por ejemplo, de una actividad instrumental, una observación que vayamos a tener, y finalmente podemos hacer una experimentación, por ejemplo, un reloj de sol, una experimentación de ángulos con las manos, ¿no? Entonces, por ejemplo, podríamos considerar como herramienta, primero, la nube de ideas. En la aplicación con algunos estudiantes, nosotros lo que hicimos es ¿qué idea tú tienes que represente lo mejor que entiendes por astronomía, verdad? Entonces, ellos escribieron, por ejemplo, NASA, galaxias, astros, planetas, conceptos que creo estén en el dialecto común, ¿verdad? Pero posteriormente, ya en la 10ª clase, vemos de que van avanzando un poquito los conocimientos que ellos tienen. Escriben, por ejemplo, astronomía, tamaños de estrellas, tipos de telescopios, ¿no? Energía oscura. Entonces vamos viendo, y esto nos sirve como un indicador de avance para los mismos estudiantes, ¿verdad? Es muy buena idea también hacer exposiciones grupales, porque en esta parte los estudiantes pueden utilizar otras inteligencias para abstraer conceptos y también plasmarlos a sus compañeros, ¿verdad? Entonces,
vale la pena hacer este tipo de actividades y también relacionados justamente a temas interesantes, ¿no? Por ejemplo, la astronomía y la música, la Estación Espacial Internacional, misiones de alunizaje, que todas estas presentaciones los estudiantes las hicieron, ¿verdad? Las presentaciones que tendrían que hacer los profesores como tal tendrían que ser interactivas y dinámicas, ¿no? Tenemos que utilizar colores, sonidos, tal vez una tercera dimensión, ¿no? Entonces nosotros utilizamos, por ejemplo, las herramientas de Prezi y IMAP. Entonces tenemos buenos resultados justamente con las presentaciones, ya que al presentar cierto dinamismo justamente en las presentaciones, los estudiantes tienen un poco más de abstracción de conceptos, ¿verdad? Por ejemplo, justamente los temas tienen que estar resaltados y también los conceptos más importantes, ¿no? También hemos hecho alguna experimentación, por ejemplo el efecto de Coriolis, que no basta, bueno, es suficiente tal vez decir una barra, unas pesas y una cuerda, ¿no? Entonces nos vamos a una grada y hacemos el movimiento y esperamos un tiempo hasta de que cambie su movimiento justamente por el movimiento de la tierra, ¿no? Por la rotación de la tierra. Hemos hecho también alguna vez con los estudiantes observaciones nocturna y pruebas de cohetería, que creo yo es una de las cosas que más les gusta a los estudiantes, ¿no? Justamente la parte práctica, ¿no? Y el hecho de que ellos puedan construir y hacer funcionar su cohete es algo muy constructivo para ellos, ¿no? Podemos considerar para una observación nocturna el siguiente orden del día, ¿no? Podemos comenzar a las 5 de la tarde, haciendo, por ejemplo, una presentación interactiva de cómo es un viaje a Júpiter, por ejemplo, alguna simulación, les podemos mostrar algún video, podemos hacer astrofotografía del ocaso, no necesariamente de cielo oscuro, podemos hacer un reconocimiento de parte de los telescopios, una observación planetaria, sesión de reconocimiento sin instrumentación, ¿no? Justamente explicándoles cómo podemos hacerlo. Es bueno también incluir alguna actividad no netamente relacionada a la astronomía y también hacer astrofotografía como tal, ¿no? Entonces, lo que nosotros sugerimos también es también hacer un permiso para involucrar al estudiante y a los padres de familia a las responsabilidades, porque nosotros, si vamos a manejar instrumentación, tienen que estar al tanto de cómo se tiene que manejar el instrumento, ¿no? También de tal vez cuál es el costo o cuáles son sus responsabilidades si es que van a interactuar con él. Entonces, hay situaciones en las cuales todo está perfecto, tenemos los telescopios instalados, tenemos ya el ambiente, pero si nos fijamos, el cielo está nublado, ¿no? Entonces, eso es muy común, ¿no? Justamente en el campo de la astronomía. Entonces es bueno también tener un plan B, ¿no? Por ejemplo, una sesión cinematográfica que nosotros hemos hecho justamente en el contexto, puede ser la película Interestelar, y luego hacemos un debate, ¿no? Justamente escuchando a los estudiantes. Hemos tenido también una buena experiencia haciendo una construcción de un planisferio, donde el costo total del planisferio, incluyendo los seguros, fue de 3.5 bolivianos, ¿no? Entonces, los chicos muy felices de hacerlo. Bueno, en realidad, ellos construyeron su propio planisferio y lo utilizaron durante la observación nocturna, ¿no? Entonces, a ellos les gustó mucho la actividad. Y al día de hoy, justamente, profesores, se les está proveyendo de un planisferio con el diseño libre para que ustedes puedan descargarlo de nuestras redes o también puedan hacer lo que se les dio, para que ustedes también puedan implementar una clase práctica de armado de planisferio. Entonces, existen diferentes criterios para hacer una clase de astronomía. Por ejemplo, el aprendizaje continuo por parte del maestro, ¿no? El dinamismo y proactividad referente a temas actuales, ¿no? Y recursos generales que existen, ¿no? Gran disponibilidad de recursos para diferentes escenarios de enseñanza, nuevamente resaltando el idioma, mentalidad abierta para diferentes temas que podamos tener, la creación de material propio de cada maestro, finalmente la creatividad, ¿no? Entonces, algo que podemos señalar también es de que la enseñanza de la astronomía no se limita a conocimientos previos, formación, recursos de materiales, de instrumentación, tampoco de ninguna persona, ¿verdad? Por ejemplo, el campamento de astrónomos en Nigeria busca justamente introducir a un grupo de estudiantes al campo de la astronomía, alejándolas de un contexto que es algo conflictivo en el país, ¿no? Entonces, esto es algo que realmente está aportando en lo que es los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Ahora me gustaría hablar un poco de las oportunidades que existen para empezar las Olimpiadas. Si podemos ver ahí el último post del Ministerio de Educación, más de 420.000 estudiantes participaron en la Olimpiada Científica, ¿no?
Entonces es un número bien significativo. ¿Qué es lo que sigue? Posteriormente a la selección que existe al examen que ellos dan, pueden participar en una Olimpiada Latinoamericana de Astronomía o Astronáutica y también la posibilidad de una Olimpiada Internacional de Astronomía y Astrofísica, ¿no? Entonces, en este punto podríamos señalar dos cosas, ¿no? Primero, de que un examen en este contexto no es como otros tipos de exámenes donde se va a tomar a prueba la parte cognitiva de los estudiantes de cómo resolver un ejercicio escrito, ¿no? Sino así también vamos a considerar otras inteligencias. Por ejemplo, el estudiante va a trabajar para poder aplicar su inteligencia espacial para ubicar conceptos o objetos, referencias en el espacio, ¿no? y medirlos como tal. Asimismo, va a interactuar con estudiantes de otros países para poder hacer una prueba grupal, ¿no? Una inteligencia interpersonal. Ese es el primer punto. El segundo punto es de que todos los que participamos en este tipo de actividades, ya sea justamente como tutores, estudiantes, como organizadores, ¿no? O padres de familia también, conllevamos una gran responsabilidad, ¿no? Porque el mismo hecho de que diagnosticar a un estudiante de que requiere ciertas bases de física, matemáticas o de química incluso para aplicar una de esas competencias, involucra de que el padre, en la mayoría de los casos, también se involucre y también ellos consideren en hacerlo, en apoyar a su estudiante. Porque sabemos de que este tipo de oportunidades son únicas en la vida y también son constructivas para los mismos estudiantes. Existen diferentes concursos de la IAU, como ya se mencionaron, ¿no? Entonces, por ejemplo, concursos de arte para niños, ¿no? Concursos de composición para ganarse un telescopio. Entonces yo lo que les sugiero es de que estemos atentos. Justamente la IAU tiene su Facebook, ¿no? Tiene sus posts que hacen, y efectivamente las postulaciones son en inglés, ¿no? Pero nosotros no tenemos que limitarnos justamente a eso, porque las postulaciones como tal son bien simples y además son dirigidas justamente a países en desarrollo como el nuestro, ¿no? Para grupos de astronomía, para estudiantes, para personas interesadas, ¿no? Entonces, cualquier persona está abierta a hacer un registro de un evento de la IAU. Ahí podemos ver el link. Solamente tienen que entrar al link como tal, netamente académico o de difusión, y lo pueden hacer de esta manera, ¿no? Para aquellos estudiantes que tal vez estén, bueno, en los cursos superiores, finalizando el colegio y entrando a un campo universitario, tal vez profesional, también existen otros campos, ¿no? Por ejemplo, Space Generation Advisory Council, ¿no? Que está organizando el American Space Generation Workshop, ¿no? Que va a ser realizado aquí en Bolivia, en La Paz, en octubre, va a ser realizado del 3 al 6. Y bueno, esto también fomenta un poco la incursión de diferentes estudiantes y profesionales jóvenes a los campos espaciales. Como experiencias podemos señalar de que, bueno, hemos participado en congresos de astronomía. Existieron congresos en Cochabamba, en Santa Cruz, también en Tarija, y creo que se realizan más o menos cada 3 años, ¿no? Normalmente algunas caras conocidas. Bueno, también existen cursos de astronomía observacional, que algunos pacientes también los organizan desde Paola, ¿no? Y bueno, nosotros lo que hicimos es hacer un viaje de estudios con el grupo de astronomía, tomamos el curso observacional y de paso también hicimos un poco de arqueastronomía, ¿no? Para que ellos aprendan, los estudiantes aprendan. Entonces, si ustedes tienen la oportunidad de ir a La Paz, yo les sugiero que se contacten con el licenciado Manuel de la Torre, que es encargado del observatorio Chacana, y él les va a hacer una explicación muy clara de lo que es arqueastronomía relacionada a un contexto boliviano, que es el Tiwanaku y también Humapumco. Bueno, las observaciones diurnas y nocturnas realmente incentivan a los estudiantes como tal, ¿no? A ellos les gusta porque realmente, creo, no todos tenemos acceso a un telescopio todos los días, ¿no? Entonces les gusta mucho, pero más que el profesor esté utilizando el instrumento, a ellos les gusta utilizarlo, ¿no? Y claro, ¿no? Por ejemplo, aquí la iniciativa de un estudiante, ella realizó las astrogalletas, ¿no? Que las compartió con sus compañeros. Y bueno, esa habilidad que la aplicó justamente para hacer algo constructivo en el grupo, ¿no? Sí hizo algo de astrofotografía con los estudiantes, ¿no? Este es un arreglo de 3 fotos que se hizo con una GoPro en la caja de collas, ¿no? Y montares que tomaron con el telescopio naranja.
hemos tenido buenas experiencias con la Olimpiada. Entonces prácticamente desde el 2011 nosotros ya hemos estado trabajando con ellos, teniendo representaciones consecutivas a nivel departamental, nacional y también internacional. Entonces ahí podemos ver las diferentes versiones que existieron de la Olimpiada: Cochabamba, Tarija, Santa Cruz, Sucre, y en la actualidad seguimos trabajando con los estudiantes, ¿no? Seguimos. Y bueno, también tuvimos buenas experiencias con el desarrollo de contenido académico, ¿no? Gracias a colaboración del Colegio San Agustín, la Fundación Educacional PESA y el Colegio de Boquerón, hemos logrado sacar un contenido académico justamente orientado a Olimpiadas de Astronomía, que consta de infográficos, cuestionarios resueltos y bueno, también tuvimos muy buenos resultados con los estudiantes que practicaron este conocimiento que está a disposición el día de hoy. Y bueno, qué más satisfacción que poder ver a un estudiante que comparta un poco de lo que mejor sabe con aquellos postulantes de nuevas olimpiadas. Aquí podemos ver a Pablo Vázquez, que es el ganador del mejor examen de cohetería en la Olimpiada Latinoamericana de Astronomía, que está enseñando cómo hacer un cohete a Tomás Herbas, de que está preseleccionado, bueno, ya está seleccionado en realidad para la Olimpiada Latinoamericana de este año. Ahí podemos ver la preselección que realizó en La Paz. Bueno, existen algunas anécdotas con los mismos estudiantes. Yo les pregunté, ¿no? ¿Qué fue lo que más te gustó de las clases? Y en especial los chicos de primaria, ¿no? Me gustó más el tema de los instrumentos astronómicos, porque nunca he escuchado hablar de las partes del telescopio, ¿no? Entonces fíjense, ahí nos damos un poco cuenta del contexto de algunos estudiantes que no conllevan muchos conceptos que parece que nosotros asumimos que saben, ¿no? A mí me gustó más el tema de las constelaciones andinas y cuando vimos a través de los telescopios, ¿no? Entonces ahí podemos ver también que les gusta mucho la práctica, ¿no? Y este último, ¿no? A mí me gustó las clases de constelaciones y los alienígenas ancestrales, ¿no? Una pasión que tiene el profesor por la astronomía. Entonces ahí podemos señalar dos cosas, ¿no? Primero, de que los estudiantes se dan cuenta cuando uno realmente tiene interés por ello. Y segundo, de que efectivamente no hubo clase de alienígenas ancestrales, ¿no? Pero nosotros al escuchar a los estudiantes hemos realizado una clase porque yo pregunté, ¿quiénes de ustedes conocen esa serie? ¿No? Y todos, ¿no? Bueno, entonces lo que hicimos fue justamente buscar el video, ¿no? de alienígenas ancestrales cuando habla justamente de Tiwanaku y Tiwapumco, ¿no? Y efectivamente hay algunos conceptos que creo yo fueron útiles para ellos relacionados a la astronomía. Está aquí, ¿verdad? Siguiente, por favor, ¿me puede cambiar? Ya. Entonces, pero creo que más allá de tal vez generar contenido académico, algunas experiencias o competiciones, creo que el formar un grupo de astronomía tendría que también enriquecer a la parte integral de la persona. Entonces, nosotros también con el grupo de astronomía hemos aprendido a celebrar ciertos éxitos, también los cumpleaños, a tal vez afrontar ciertos desafíos, ¿no? Que pueden ser problemas familiares, de desempeño académico, y asimismo también enseñarles a los chicos también a colaborarse entre ellos y que también tengan confianza de compartir ciertas cosas, ¿no? En la actualidad seguimos trabajando, ¿no? Este es el último evento que se realizó, Astronomy for You, aquí en Cochabamba, que se juntaron 4 colegios justamente para hacer una sesión, cuando colaboró Marcelo Mujica. Y finalmente, como conclusión, lo que podría decir es de que es más importante el cómo que el qué, ¿no? Es más importante enseñarles a los estudiantes cómo hacer las cosas, cómo participar, cómo resolver los ejercicios, cómo yo puedo hacer las cosas, que el qué, que quién lo hizo, qué hizo, cómo. Bueno, en realidad, como tal, muchas veces esa es la forma de pensar de algunos profesores, ¿no? Pasar la información y ahí quedó, ¿no? Algo también muy importante es de que si bien existen desafíos en los campos de astronomía y ciencias espaciales, no lo tenemos que tomar como algo malo, sino tal vez como una oportunidad para crecer y para aportar adecuadamente, ¿no? Entonces, si no existe, tal vez es la buena oportunidad para hacerlo bien. No existe dependencia de recursos, capacitación o instrumentación cuando se desea aprender, ¿no? Entonces, como dijimos, cada uno es independiente en su forma de enseñar, pero de alguna manera también no tiene dependencias de otros agentes, ¿no?
es posible potenciar el aprendizaje mediante el uso de herramientas adecuadas, ¿no? Pues también tenemos que saber seleccionar qué información, qué recursos darles a los estudiantes. Tenemos que también inculcar la cultura de compartir, trabajar en equipo y la competencia con uno mismo, ¿no? Porque en realidad así es como, por ejemplo, es una Olimpiada Internacional, porque las medallas no se dan por orden de puntaje, sino se dan por el porcentaje de que un estudiante ha resuelto el examen, ¿no? Entonces ellos se atienen, ellos ya saben a qué están yendo y bueno, ya tienen los exámenes, el contenido previo, y depende de ellos en realidad estudiar o tener todas las competencias para rendir bien en ese tipo de competencias, ¿no? No debe ser un éter académico ya, ¿no? Ya no tendría que serlo para nada. Y finalmente tiene que ser algo divertido, ¿no? Porque muchas veces también lo que genera este campo es pasión en los estudiantes y en los mismos maestros, ¿no? Eso sería todo. Bueno, muchas gracias.